Ahora es tiempo de analizar todo esto con un experto. Recibimos a Juan Luis Manfredi, catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown. Juan Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde Washington. Juan Luis, vamos a situarnos en Tel Aviv. Joe Biden, de visita durante unas horas, ha bajado un poco el tono respecto a Palestina. Ha pedido a Netanyahu no cometa errores como los que cometió Estados Unidos con el 11 de septiembre. ¿Podemos hablar de mediación o no? Bueno, yo creo que es un poco precipitado para introducir la palabra mediación. De hecho, esta mañana nos levantábamos en el Washington Post con algunas de las palabras clave que no había que repetir demasiado. Por ejemplo, mediación, alto el fuego, final de la violencia. Estamos en un momento de reconocimiento del terreno. Desde el sábado, desde el domingo pasado, que el presidente Biden dio una entrevista a una de las grandes cadenas de televisión norteamericana, sí que hemos encontrado una evolución sistemática. ¿En qué consiste esta evolución? El sábado pasado había un apoyo total y sin condiciones a Israel, y así hemos visto durante muchos días a Estados Unidos, a la Unión Europea y a muchos otros países. Lo que ha pasado en estos días es que hemos visto que si ese apoyo sin condiciones supera los límites de la legítima defensa y abraza otros mecanismos, vamos a caer en esto que mencionabas muy bien, Alma, del 11 de septiembre israelí, en el sentido de desafección local, problemas para explicar al resto del mundo qué está pasando en la franja, problemas para tener nuevas generaciones de interlocutores en el ámbito palestino. Es decir, la lección de estadounidense es: el 11S lo hicimos muy mal, perdimos 20 años, no hemos terminado de ganar esa guerra. Seamos prudentes a la hora de recuperar los rehenes, que es ahora mismo la gran prioridad, y de poder poner algo de paz en la franja, que en este momento permíteme que sea un poquito escéptico. No sé si existe cada vez más miedo entre diferentes actores internacionales, como el propio Estados Unidos, a la internacionalización del conflicto y a las consecuencias que puede tener sobre otros países y a nivel mundial. La verdad es que sí, esa es muy buena pregunta, ¿no? Existen algunas claves regionales y luego internacionales que hay que conocer, ¿no? Primero tenemos el conflicto directo, ¿no? Israel contra Hamás. Luego tenemos el conflicto regional. Al sur de la franja, en Rafah está Egipto. Egipto haya anunciado que no quiere más refugiados y que no va a abrir ahí, que no ese es el camino que ellos desean, ¿no? A pesar de que Biden ha apuntado que va a negociar esta salida, ¿no? Al otro lado, en Cisjordania, tenemos al rey de Jordania anunciando que tampoco quiere más refugiados y que hay que buscar una salida. Si lo escalo un poquito más en el orden regional, encuentro a Qatar, que ha sido uno de los principales financiadores de Palestina, pero también encuentro a Irán, que ha financiado tanto a Hezbollah en Cisjordania como a Hamas en la franja, ¿no? Irán es el gran beneficiado en este momento en el orden regional porque ha conseguido parar, vamos a llamarlo así, una ola de simpatía, una ola de acuerdos y de pacificación entre Israel y algunos de los socios de la región, ¿no? Recordemos que estaba muy anunciado, muy anticipado, algo así como un acuerdo de reconocimiento y desde luego un acuerdo comercial entre Arabia Saudí e Israel. Esto ahora no va a ser posible. Esto ahora mismo está parado y ya veremos hacia dónde se nos avanza. Incluso si me voy ya a la escala internacional, las consecuencias son aún más graves. De momento, el titular sería que llevamos 10 días sin hablar de Ucrania, ¿no? Ucrania de repente ha salido de los titulares para dar paso a esta crisis más incesante, más agobiante, más directa, ¿no? Eso beneficia a los dos grandes actores, ¿no? Por un lado a Rusia, que permite recordar que hay una guerra por los mismos motivos y asimilar la actuación de Israel a Estados Unidos, generar toda esta narrativa, y le permite a China, que esto es muy interesante, desvincularse, digámoslo así, de Israel para apoyarse en esta narrativa que mencionábamos antes de sur global, de narrativa antiimperialista, narrativa ante Estados Unidos, etcétera. Por eso, insisto, tres escalas de conflicto: el primero, el directo, Israel-Hamás; el segundo, regional, con actor principal Irán; y luego el tercero, China, Rusia y en algún momento Estados Unidos y Unión Europea.
Por eso quería vincular también lo que está pasando en la Franja de Gaza con esa visita que Vladimir Putin ha hecho a Xi Jinping a Pekín. No han hablado, al menos abiertamente, de cara a los medios de comunicación, ni de Rusia ni de Gaza, pero evidentemente han sido los temas protagonistas. Sí, evidentemente estábamos en ese contexto que es el 10º aniversario de la Ruta de la Seda, que es esta infraestructura impulsada por China para financiar nueva tecnología, nueva infraestructura, nuevo sistema financiero, nuevos servicios con capital chino, ¿no? Y que ha tenido un impacto global en América Latina y el Caribe, sobre todo, también en África. Y ahí es donde Rusia aún tiene algo que decir, porque la Ruta de la Seda literalmente va desde la China meridional hasta el puerto del Pireo, en Grecia, ¿no? ¿Por qué creo que es interesante conocer esta reunión o el contenido de esta reunión? Porque pienso que hay un deseo, digámoslo así, de levantar una alternativa. Decíamos el mundo multipolar, decíamos el mundo del Global South, lo podemos llamar como queramos. En todo caso, una narrativa que plantea Estados Unidos es un país mirando hacia otro lado, Europa no tiene la fuerza ni la capacidad, aquí estoy yo, China, para poder financiarte estas infraestructuras y poderte darte desarrollo. Esa es la base de la multipolaridad. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Me quedo con muchos otros asuntos para tratar, pero me quedo sin tiempo, así que te emplazo a otro día. Juan Luis Manfredi, catedrático príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown. Gracias y un placer recibirte. Gracias a ti. Hasta otra.